conocimiento, nuestro espíritu pueda percibir tu palabra, pueda atesorar tu palabra, Señor, porque tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida. Entonces, Señor, nuestro espíritu anhela escucharte a ti, alimentarse de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, dependemos de tu misericordia y dependemos de ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Así que hemos adorado al Señor con todo nuestro corazón esta noche. Dios es maravilloso. Aleluya. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Juan. Le llaman el apóstol del amor, ¿verdad? Le llaman el apóstol del amor. Él habla mucho acerca del amor. Él habla sobre que no tenemos que aborrecer a nuestros enemigos, no tenemos que amarlos. Pero cuando él comienza a escribir esta carta, hermano, comienza a hablar de algo que él vivió, de algo que él aprendió. Y hoy más que nunca usted y yo tenemos que saber que el evangelio que nosotros vivimos es un evangelio práctico. Tenemos que practicar, tenemos que poner a prueba tenemos que comenzar a creerle a Dios y a tomar su palabra y a decirle: Señor, yo voy a hacer lo que tu palabra dice. Y a través de ello vamos a comenzar a experimentar cosas lindas y podemos conocer a Dios. Así que yo le he puesto este tema: conociendo a Dios. Y el versículo número 1 del capítulo 1 de la primera carta de Juan dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifiesta a nosotros, le hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y Él se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén. Hermano, yo no sé si usted se puede poner a analizar por un momento la profundidad de lo que el apóstol está escribiendo en estos versículos, y poder nosotros comprender que, hermano, lo que el Señor desea es que podamos tener la experiencia que tuvo Juan. Entonces, Juan, hermano, experimentó en su vida personal el conocer a Cristo en diferentes manifestaciones. Entonces, por eso es que, hermanos, ellos podían decir: yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, porque lo habían conocido de una manera tan estrecha, tan especial,
que ellos sabían lo que tenían. Cuando, hermanos, nosotros como pareja decimos, bueno, yo sé lo que tengo en mi casa. La esposa puede decir, yo sé lo que yo tengo en mi casa, yo sé quién es él, yo confío en él, sé quién es. Entonces, la misma forma, cuando usted y yo conocemos a Cristo, podemos decir, yo sé quién es Jesús. Hoy, si usted le pregunta a la mayoría de cristianos, ¿tú conoces a Cristo? ¿Cómo lo conoces? Pues Él es mi Salvador, me perdonó, perfecto, pero ahí se quedó. Entonces, la mayoría de personas con las que usted platica se va a dar cuenta que únicamente conocen a Jesús como Salvador, pero se quedaron ahí. Entonces, Juan va más allá. Entonces, él comienza diciendo lo que existía desde el principio. ¿Qué principio? Entonces, la Biblia dice, cuando usted comienza a leer su Biblia en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio. Amén. Dice Juan en el Evangelio, dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces hubo un principio. Entonces usted y yo tenemos que saber quién es el principio, quién establece los principios. Entonces cuando yo me doy cuenta, bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, yo sé que hubo un formador en el principio. Sé que alguien dijo, bueno, colocó los astros, colocó todas las galaxias, hermano, y los planetas y todo lo que existe, pero tuvo que existir un principio. Entonces con esto podemos aprender nosotros que tiene que existir un principio entre nosotros y Dios. Ahora, ¿cuál es ese principio? Porque si yo no voy hacia el principio, hermano, eso es como que alguien comience a estudiar, ¿verdad? Y en lugar de ponerlo en primer grado, lo pongan en cuarto grado. Va a haber un descontrol ahí, por muy inteligente que sea, va a haber un descontrol, porque hay un principio. Entonces, si yo no conozco a Dios en ese principio, entonces yo voy a iniciar mal, yo voy a comenzar mal. Y eso es lo que mi hermano le ha pasado a muchos cristianos, que han comenzado mal. El conocimiento con Cristo lo comenzaron mal, porque usted y yo teníamos noción de lo que era Dios, pero eso no es el principio. Entonces tiene que haber un inicio, un conocimiento con Dios. Entonces Juan comienza diciendo así: lo que existía desde el principio. Tiene que haber un principio. Si en mi conocimiento con Dios no hay un principio, yo estoy mal. Ahora, ¿cuál es ese principio? En 1 de Juan capítulo 1, versículo número 13, dice así: os escribo a vosotros padres, porque conocéis ¿a quién? Al que ha sido desde el principio. Pero ¿a quiénes escribe? A los padres. Les escribo a vosotros padres, porque vosotros le habéis conocido desde el principio. Entonces quiere decir que como conocieron a Dios desde el principio, el Señor se reveló a ellos, y ellos habían madurado de tal manera que el apóstol Juan les habla como los padres de la fe. Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él conoció a Dios desde el principio. Usted comienza a ver, hermano, el caminar de Abraham con Dios. Dios lo llama de Ur de los Caldeos,
y comienza un proceso en su vida. Y en el capítulo 17, versículo 1 dice: oh Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Pero al principio no le dijo así. Al principio era como que Dios iba delante de él, enseñándole: tienes que ir por aquí, te tengo que llevar por allá. Pero cuando Abraham maduró y conoció a Dios desde el principio, se dio cuenta que tenía que conocer a Dios. Hermano, él estando como un niño, usted y yo pasamos en la etapa de niños. Tenemos que ser amamantados por Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios es el Shaddai. Y la palabra Shaddai significa el que sustenta, el que amamanta. Entonces, cuando somos amamantados por Dios como una nodriza, cuidados por Él, entonces ese es el principio. Estamos comiendo de Él, llenándonos de Él. Pero cuando ese principio no estuvo bueno, si yo no recibí, hermano, el alimento espiritual que tenía que conocer, que tener como un niño, entonces yo comencé mal la faceta de niño. Entonces, no, el principio estuvo malo. Hay un dicho que dice: árbol que nace torcido no se endereza jamás, dice. Exacto. Ahora, hermano, creyente que creció torcido, va a ser muy difícil que se enderece. Entonces hay un principio. Os escribo a vosotros, padres, porque ustedes le conocieron desde el principio quién era Él. Entonces, si yo conozco desde el principio quién es Él, yo lo voy a respetar, lo voy a amar, voy a anhelar estar con Él. Hermano, yo lo voy a identificar quién es Él, porque lo estoy conociendo desde el principio. Pero si no me lo revelan desde el principio, entonces, hermano, yo voy a andar perdido. Entonces, cuando yo comienzo a ver acá, os escribo a los padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Versículo 14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Hay un inicio. Entonces, cuando yo lo conozco desde el principio, entonces yo me voy a dar cuenta. Note bien esto, hermano. Cuando yo lo conozco desde el principio, yo me voy a dar cuenta que hay alguien que va a poner principios en mi vida. Si yo no lo conozco, y usted se va a dar cuenta a su caminar cristiano, que si la persona no lo conoció desde el principio, va a ser alguien que no tiene principios en su vida cristiana. Entonces, hermano, si yo lo conocí desde el principio, entonces, ¿cuál es el principio? Ahí está. ¿Cuál es el principio? ¿Dónde yo tengo que conocerlo? ¿Cómo identificarme con Él desde el principio? La Biblia dice: busca primero el reino de Dios. Entonces, ese es un principio. Si yo no conocí a Dios desde el principio, yo no voy a tener fundamentado en mi vida ese principio. Entonces, hermano, Dios no es mi prioridad. ¿Por qué? Porque no se me reveló desde el principio. Se me reveló ya en el camino. Entonces, yo tuve un mal inicio en mi vida. Bueno, es como aquellos niños que conocemos nosotros y que hay aquí y en todo lugar, que mi hermano crecen sin padres. Ellos tienen un mal inicio. ¿Por qué? Porque no van a tener principios, no va a haber quien les enseñe. Hijo, de buenas tardes. Mi hijo, haga esto. Esos son principios. Mi hijo, salude. Mi hijo, respete. Esos son principios. ¿Verdad que es cierto? Ahora, si yo no tengo principios en mi vida cristiana, entonces yo me voy a saltar de aquí hasta acá
y voy a vivir una vida desordenada espiritualmente. Pero si yo tengo principios, entonces busco primero el reino de Dios. Sé que lo primero es Dios. No vivo de emociones. Vivo establecido en principios. Mi relación con Dios está basada en principios. Hermano, mire, por ejemplo, la vida conyugal está basada en principios. ¿Cuál es el principio? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola. Ese es el principio. Cuando el principio no estuvo bien, sino que únicamente vinieron, no, venite, tú me gustas a mí, y ya se la robó, como decían ahí en mi tierra. Y entonces ahí el principio estuvo malo. Ahí el principio está malo. ¿Por qué? Porque no se enamoró, no lo hizo por amor. Entonces es un mal principio. Pero entonces en mi relación con Dios, yo tengo que tener, hermano, principios. Mire, por ejemplo, Abraham, hermano, Dios le dice a él, Dios le dice a él, mira, de Sara saldrá una simiente grande y poderosa. Y él vino y quiso cambiar ese principio. Entonces, como pasaron los años, ya él de 80 años, Sara de 70, 85, 90 años, digo, no, aquí no va a suceder nada. Yo tengo que hacer algo para que cambie esto. Y lo que hicieron fue, se llevaron una egipcia llamada Agar, y ya Sara le dice, bueno, yo quiero tener un hijo y quiero que sea a través de ella. El principio no era ese. ¿Cuál era el principio? El principio era que iba a ser a través de Sara, que Dios iba a traer la promesa. Pero como Abraham quitó el principio, entonces, hermano, se saltó algo. Entonces lo que sucedió fue que mi hermano como que quiso distorsionar el plan de Dios para su vida, pero luego Dios tuvo que encaminarlo otra vez y dijo, no era a través de esa mujer. El principio era que a través de Sara, de ahí venía la simiente, de ahí va a ser la bendición. Pero tú te saltaste el principio. Entonces, si yo quito los principios que Dios tiene para mi vida, entonces yo me estoy saltando, hermano, bases que el Señor ha establecido en mi caminar con Él. Entonces nació Ismael. Abraham tuvo que reconocerlo como su hijo, pero no era ese el principio que Dios había establecido. Otro ejemplo, por ejemplo, Saúl. Dios le dice, mira, te entrego a los amalecitas, ve, mátalos, conquístalos, no dejes nada, animales, mujeres, niños, gente adulta, todo lo destruyes. Y Saúl va. El principio para la bendición era que él iba a ir a la batalla, iba a destruir todo. Pero fue y de repente alguien le susurró al oído y le dijo, oye, mira, ¿por qué no te llevas al rey? Y lo vamos a sacrificar allá. Mira, allá hay buen ganado. Llevémoslos para ir a sacrificar a Dios allá, y allá hacemos fiesta con eso. Pero ese no era el principio. Entonces, Saúl vino y quiso cambiar el principio que Dios había establecido. Y por cambiar el principio, hermano, Dios es Dios de principios. Si tú y yo queremos tener bendición de parte de Dios, tenemos que permitir que Él establezca los principios en nuestra vida. Va, regresa y, hermano, lo que hace es que toma un lugar que no le corresponde a él. Agarra a mi hermano los novillos, los mata y ofrece el sacrificio a Dios. Y Dios no se agradó con eso. ¿Por qué? Porque no era ese el principio. Y cuando él regresa, Samuel le dice, oye, te estuve esperando por 3 días y no venías, me desesperé y mira, tuve que hacer esto. Y Samuel le dice, ¿sabes?
le ha dolido tanto a Dios en su corazón lo que tú hiciste, que se ha buscado a otro rey mejor que tú. ¿Por qué? Porque tú sobrepasaste los principios que Él te estableció. Porque Él es Dios de principios. Hermano, si en mi vida yo no tengo principios de parte de Dios, yo no voy a llegar a conocer a Dios, ni voy a llegar a ser un padre. Porque mi hermano, a los padres el Señor les llama, les dice, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Oye, te tomé como niño, tú fuiste madurando, me conociste, llegaste a joven y llegaste a una edad adulta. Entonces ahora tú me conoces a mí y sabes que a través de mis principios alcanzarás la bendición en esta vida. Amén. Mire, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Entonces ese es un principio. Un principio es que si yo quiero cosechar, ¿qué tengo que hacer? Sembrar. Si yo no siembro, no voy a tener cosecha. Pero si yo siembro, voy a tener bendición. En otras palabras, hermano, si yo no oro, no tengo bendición. Ese es su principio. El que pide, recibe. Clama a mí y yo te respondo. Ese es un principio. Ahora, si yo no aplico ese principio a mi vida, yo no voy a ser una persona que ore. Pero si yo tengo principio, yo digo, no, yo tengo que pedirle a Dios para que Él me lo dé. Si allá arriba me dicen que sí, aunque el hombre diga que no, me lo van a dar. Porque ese es el principio. El principio es que me digan sí allá arriba. ¿Me entiende? Entonces, Dios es un Dios de principios. Aleluya. Entonces, hermano, les hablo a los padres porque ellos han conocido los principios. Hermano, ¿por qué la iglesia se ha descontrolado mucho hoy en día? ¿Por qué los hogares están así? ¿Sabe por qué? Porque quitaron los principios. Hay hogares donde la mujer es la que manda. Ese no es el principio. Hay hogares donde los hijos son los que mandan. Ese no es el principio. ¿Cuál es el principio? Que Dios puso al hombre como cabeza. Ese es el principio. Pero cuando los principios se quitan, entonces ya comienza el humanismo y todas esas cosas a descontrolar lo que Dios había dejado bien establecido. Pero nosotros tenemos que ser, hermano, usted y yo, pues, le leo este versículo completo. Dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio, a los jóvenes porque habéis vencido al maligno, y a los niños porque conocen al Padre. ¿Quiénes son los niños espirituales? Son los que vinieron a Cristo, los perdonaron sus pecados y comenzaron a nutrirse como niños. Esos son niños en Cristo. Pero luego a los jóvenes, y los jóvenes dicen que han vencido al maligno. A los jóvenes les dieron fuerza, les dieron vitalidad, hermanos, les dieron gracia para vencer al maligno. Y luego dice los padres. La formación de un niño te llega a ser un buen padre. Y eso se ve muy claramente, hermano, en nuestra vida diaria. Si alguien como niño no recibió buen ejemplo del padre, él va a ser un mal padre. Pero si desde su niñez le inculcaron, tú tienes que amar a tu esposa, tienes que respetarla, tienes que honrarla. Entonces, ese es un principio para que tenga un buen hogar en el futuro. Muy bien. Entonces, mire, la Biblia dice que los hijos de Elí una vez vinieron y estaban peleando contra los filisteos.
Y dijeron ellos: llevemos el arca, y cuando llevemos el arca vamos a vencer al enemigo. Llevaron el arca, los derrotaron, se murieron los dos hijos de Elí y los filisteos se llevaron el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Dios ya no estaba con ellos, y Cabod, la gloria del Señor, había sido traspasada, quitada. Los filisteos se llevan el arca. Ahora, llegó David al reinado, y lo primero que él quiso hacer fue, hermano, traer el arca de Dios donde tenía que estar, en Jerusalén. Entonces, envía a traer el arca, y cuando traen el arca, dice la Biblia, hermano, que la subieron en una carreta con yuntas. Y ahí venían. Y venían cantando y haciendo esto y lo otro. Y de repente un hombre llamado Uza, con Z, se movió el arca como que se iba a caer. Y Uza vino y la quiso proteger. Y cuando la tocó, murió. Entonces, ahora, ¿por qué murió? Porque él no era sacerdote para tocarla. Y el principio era que mi hermano no tenía que llevarse el arca en carreta, sino que tenían que llevarla los sacerdotes, los levitas. Entonces ya David viene y comienza a investigar. El principio es este. Pues estoy fallando porque no apliqué el principio. Entonces, hermano, si usted y yo no aplicamos los principios de la palabra a nuestra vida, aunque nos esforcemos y hagamos lo que queramos, no vamos a alcanzar la bendición, porque no hay principios. ¿Cuál es el principio? Busca a Dios, ora a Dios, y Dios te va a bendecir. Amén. Dios nos va a bendecir. Dios va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a dar bendición hasta que sobreabunde, hermano. Y cuando habla de sobreabundar, es que vamos a tener para compartir con otros. Esa es la bendición que sobreabunda. Entonces David vino y entonces dijo: no, la manera, lo hice de la manera equivocada. Entonces ya vino, preparó a los levitas, llegaron, agarraron el arca y se la llevaron. Y iba David adelante, danzando, cantando, hermano, con júbilo, con alegría. La llevaron a la tienda, la pusieron ahí y no pasó nada. ¿Por qué? Porque está basada nuestra vida a través de principios en la palabra de Dios. Porque Él es desde el principio. Él se basa a través de principios. Él se basa a través de principios. Mire, un principio de Dios es que Él no sobrepasa la voluntad nuestra. ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío. Y Dios no sobrepasa eso. Te va a ir mal. Te va a ir mal ahí, no vayas. No, que yo me voy por ahí. Te hablé y no quisiste. Fácil es para Dios agarrarlo a uno y hacer la fuerza. Aquí te quiero. Fácil, pero el principio no es ese. El principio es que, mi hermano, tengamos libre albedrío. Yo te hablo y tú tomas la decisión, si lo quieres o no lo quieres. Es el principio. Si me desvío, pues ahí vas a fracasar. Entonces, hermano, que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra relación con Dios esté basada en principios que Él tiene establecidos en su palabra. Amén. Amén. Fíjese que dice, Moisés dijo: llamo a los cielos y a la tierra por testigos, que hoy os he puesto camino de vida y camino de muerte, dice. Escoge pues el camino de vida para que tú vivas. Entonces, ese es un principio. ¿Cuál es el camino de vida? Pues Jesús. Vivir con Él, andar. Ese es el principio para la bendición. Andar con Jesús. Muy bien, veamos otra cosa. Pablo decía: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Ese es el principio. Muy bien, ahora dice aquí:
lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Entonces, hermano, usted y yo actuamos y vivimos según lo que oímos. Porque nuestro oír tiene mucho que ver en el principio que Dios tiene para nosotros. Ahora, hermano, dice aquí Juan, lo que hemos oído, eso nosotros les anunciamos. Mi espíritu, mi alma, se alimenta de lo que yo oigo, de lo que yo oigo, de lo que yo escucho, de lo que estoy nutriendo mi ser, de lo que estoy. Hermano, si yo me estoy nutriendo de la palabra, mi espíritu se va a hacer fuerte y le va a creer a Dios. Si yo oigo las promesas, hermano, ¿cuánta promesa no tenemos en la Biblia nosotros? Si agarramos, si usted todas las mañanas agarra un versículo, esto es para mí hoy. Señor, yo voy a basar mi vida en este día según lo que tu palabra dice. Esto que está aquí, esto es para mí. Entonces, lo lee, lo escucha y lo está poniendo en práctica. Eso es meditar en la palabra. Meditar es, cuando se habla de meditar, viene da la idea, el hebreo, que es rumear. ¿Sabe usted qué es rumear? Es cuando la vaca está comiendo. ¿Se da cuenta? Que la vaca nunca deja de mascar. Masca, como que lo traga y lo vuelve a sacar y lo sigue mascando y mascando y mascando y mascando. Eso es rumear. Entonces, usted y yo tenemos que hacer lo mismo con la palabra. Mascarla una vez, saborearla otra vez. Y no la entendí, pero la voy a seguir mascando y mascando hasta que el Señor me dé el entendimiento. Entonces, eso es meditar. Señor, en tu ley medito, decía David, ¿verdad? En tu ley medito de día y de noche. Estoy mascando, estoy oyendo tu voz, hermano, llenándonos de la palabra de Cristo. Entonces, hermano, por ejemplo, Roboam llamó a los ancianos y los oyó. Y los ancianos le dicen: oye, Roboam, lo que tú tienes que hacer es quítales los impuestos que tu padre le puso al pueblo. La carga que le puso Salomón a ellos era muy pesada, quítaselas. Y entonces el pueblo te va a seguir. Dijo, está bien el consejo. Pero luego dice, llamó a los jóvenes. Quiero ir a los jóvenes también, a los jóvenes. Y los jóvenes dijeron: si el dedo de menos peso se los puso mi padre, el mío va a ser el más pesado. Entonces, hermano, el pueblo lo que hizo fue que se le dividió. 10 tribus para el norte y él se quedó con 2 tribus únicamente. ¿Por qué? Porque lo que oyó, hermano, usted y yo actuamos según lo que oímos. Y si nuestro espíritu no se nutre de la palabra, no va a haber fe en nosotros. Vamos a tener conocimiento. Eso es lo que Pablo decía: el conocimiento mata. Perdón, la letra mata. La letra nos mata. Si tú oyes únicamente palabra humana, va a matar tu alma, va a matar tu espíritu. ¿Por qué? Porque mi espíritu fue hecho para oír cosas sobrenaturales, cosas espirituales. Y si me están nutriendo con comida equivocada, mi espíritu no se va a nutrir. El principio no está bueno, porque lo que yo estoy oyendo me están haciendo que yo sea una persona terrena, que mi base, que mi fe esté fundamentada en los hombres y no en Dios. Por eso es que tenemos que oír la voz de Dios, hermano. Amén. Cuando yo oigo la voz de Dios, mi espíritu se nutre. Y cuando se nutre, yo comienzo a vivir y a actuar según la palabra.
Pero si yo no oigo la palabra, no voy a poder vivir y regir mi vida a través de los principios que Dios tiene para mí. Por eso es que en el capítulo 6 de Deuteronomio el Señor le decía al pueblo: ustedes tienen que leerle, tienen que enseñarle mi palabra a sus hijos. En la mañana léenlas, póngalos ahí en la pared, póngalo en otro lado, que estén leyendo, que estén oyendo mi voz. Por eso es que Cristo decía: mis ovejas, ¿qué dice? Oyen. Entonces, donde Jesús se da cuenta si somos ovejas es cuando oímos su voz. Dice: oyen mi voz y me siguen. Ahora, si mi oído no está escuchando la voz de Dios, entonces quiere decir que yo no estoy oyendo la voz de Cristo para seguirlo a Él. Porque sus ovejas oyen su voz. Cuando Isaías oyó la voz de Dios, Isaías oyó su voz y dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque su oído se nutrió con lo que Dios decía. Entonces Juan dice: yo oí la voz de Cristo, yo oí que me hablaba, Él me enseñó, yo me nutría a los pies de Él, me enseñó lo que era el reino de Dios, y eso me hizo una persona fuerte. Crecí, lo amo, porque yo escuché su voz. Hermano, cuando usted y yo comencemos a oír la voz de Jesús, eso es algo impactante en nuestra vida. Esto es palabra. Esto es palabra. Pero cuando nos la revelan a nosotros, esa palabra se vuelve en otro rema, la revelación. Y cuando nos la revelan, nos cambia nuestra forma de ser. Amén. Nos cambia. Lo que hemos oído, les hablamos, hermano. Yo les hablo a usted lo que yo he oído, lo que he aprendido del Padre, se los traslado a ustedes, porque ese es el principio. Si ustedes escuchan la palabra desde el principio, ustedes se van a nutrir y van a llegar a ser personas bendecidas en esta tierra. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Muy bien. Ay, Señor, vamos a ver si podemos llegar hasta donde quiero llegar. Luego dice aquí: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Oiga, lo que hemos visto. Hermano, si hay algo que va a cambiar nuestra vida, lo que veamos nosotros. O nos perjudica o nos enferma, o nos da salud y nos nutre para algo bueno. Pero cuando yo comienzo a ver, por eso Cristo decía: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo únicamente ve tinieblas, tu ser está lleno de tinieblas. Entonces yo puedo ver con esto, hermano, de que mis ojos son una puerta. Mis ojos son una puerta donde yo puedo ver a Cristo o donde yo puedo ver otras cosas. Entonces, si mis ojos se concentran y son purificados para ver al Señor, lo que va a suceder es, hermano, si yo veo a Cristo, esto va a cambiar mi vida. Si tú ves al Señor, esto va a cambiar tu forma de ser, hermano. Ahora, fíjese que yo estaba viendo algo acá bien especial. Lo que hemos visto. Pablo dice que él como un apóstol abortivo, o como un apóstol más pequeño, él vio a Jesús y eso lo cambió.
¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú sigues. Tú eres Jesús, nunca te había visto. Pero al verlo, cambió su forma de ser, hermano. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿será que se puede ver a Jesús en este tiempo? ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él no es espíritu, Él tiene un cuerpo glorificado. ¿Lo podemos ver? Lo que nuestros ojos han visto. Hermano, yo he oído al Señor. Después esto es con toda seguridad. Jesús es real, hermano. Porque yo lo he oído. Yo lo he oído. Satanás es real. ¿Por qué? Yo lo he oído. Cristo es real. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. El diablo es real. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Yo recuerdo una vez que estaba en el templo en Guatemala, estaba orando en la madrugada, cuando de repente mis ojos fueron abiertos y yo comencé a ver un personaje que su manto se le movía, hermano. Se movía su manto, se paseaba así en el altar. No cargaba sandalias, andaba con sus pies. Tenía sandalias. No me atreví a levantar mi mirada, solo vi el borde de su manto. Lo que tú ves te va a impactar a tal manera que, mi hermano, nuestra vida será transformada. Entonces el principio es ese, que Él quiere revelarse a nosotros. Hubieron muchas veces cuando yo comencé en mi vida cristiana que yo me pregunté, ¿y yo por qué soy evangélico? Estoy en la iglesia yo. Pero de repente, hermano, me forjaron un principio. Y el principio que forjaron en mí fue: tú tienes que ser una persona de oración. Yo me recuerdo que nos unimos como 5 jóvenes y comenzamos a orar. Pero a orar, hermano, diariamente. ¿Sabe? Orábamos de 4 a 5 horas diarias, buscando a Dios. Ese fue el principio. Y en ese principio lo que pasó fue que nos llenaron con el Espíritu Santo. Y al llenarnos con el Espíritu Santo, hermano, comenzaron a haber visiones, revelaciones. Comenzamos a palpar al Señor. Eso es lo que Juan dice. Lo que nuestros oídos han visto, lo que hemos visto, lo que nuestras manos han tocado, tocante al verbo de vida. Hermano, cuando nuestro cuerpo, nuestras manos han sentido la presencia de Cristo, uno dice: Señor, esto es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. No lo cambio por nada. ¿Por qué? Porque te ha revelado a mi vida. Te conozco. ¿Qué decía Job? Job decía: Señor, de oídas yo había oído de ti, Señor. Me habían dicho que esto, que tenía que hacer lo otro, que tenía que hacer sacrificios. Pero ahora, en este trayecto, mis ojos te han visto. Entonces, hermano, si en nuestra vida espiritual está fundamentada a través de experiencias continuas con Dios, ¿sabe una cosa? Vamos a ser personas que vamos
que Dios nos va a usar para cambiar naciones, para cambiar ciudades, para que nuestro vecindario sea cambiado. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Si a ti te han dicho a ti, oiga, yo quisiera que mi hogar fuera como el suyo. Quiere decir, hay un principio en tu hogar. Pero no que digan, oh, yo quiero ser como su hogar porque yo veo que usted tiene mucha comida. No, eso no es. Sí, yo quiero tener un hogar como el suyo porque usted tiene 5 carros. Quiero que mi hogar sea como el suyo. No, pero que digan, no, yo quiero ser, mire, que mi hogar sea como el suyo. O sea, hay una paz, hay una bendición tan linda. Mire, comiendo frijolitos o comiendo aunque sea carnita asada, pero qué rico es comer así, hombre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Porque hay algo lindo ahí. ¿Qué pasó ahí? Que hubo una revelación de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que fíjese, hermano, que dice la Biblia que cuando los apóstoles fueron a ver la tumba que estaba vacía, dice que María Magdalena se quedó por ahí. Y de repente dice que vio que alguien le dijo por ahí, ¿por qué lloras? No llores. Y dice que ella pensó que el que andaba ahí era el hortelano, el jardinero. Y ella le dijo, es que se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde está. Entonces le dice, María. Raboni, le dijo ella, maestro. Corrió hacia él y lo abrazó. Hermano, fue la primera persona que abrazó a Cristo con su cuerpo glorificado. Imagínense qué experiencia lo que sus manos estaban palpando ahí. Lo abrazó y le dijo, oh, Jesús le dice, oye, suéltame, porque aún no he subido al Padre, suéltame. Pero ve y dile a aquellos que tú me palpaste, que resucité. Hermano, uno ve al resucitado y todo cambia. Amén. Uno ve al resucitado y algo, hermano, nos cambiaron nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, la cambiaron. Y el principio es Dios, el principio es Dios, el principio es Dios y el principio es Dios. No hay otra. Nos cambiaron, hermano. Oiga, ¿pero qué? Es que yo amo a Jesús, hermano. Estamos platicando con alguien y no es que, mire, Cristo es lo más lindo que me ha pasado a mí. Lo más lindo que le ha pasado a usted es Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Hermano, Jesús me hizo libre a mí. Jesús me liberó, Jesús me perdonó, Jesús me llenó con su Espíritu Santo, Jesús me ha dado revelaciones, Él me ha... hermano, ¿qué más podemos pedir, hombre? Lo que palparon nuestras manos. Jacob lo agarró, lo abrazó y no lo dejaba ir. Y el Señor y le dice al Señor, suéltame. Y él decía, no te suelto hasta que tú me bendigas. Lo palpó, hermano. Después de ahí, el usurpador, el ladrón ya no fue igual. Lo cambiaron. Es cuando nuestro ser palpa al Señor, algo sucede. Y ese es el principio. Yo estaba estudiando, hermano, algo de las doctrinas básicas, lo elemental, el principio. Y dije, oh, qué barbaridad. En verdad, hermano, que yo comencé a nutrirme de eso tal vez a los 10 años de ser cristiano. Mi esposa una vez mi esposa me dice, oye, ¿qué a nosotros nunca nos enseñaron eso?
Y digo, y es el principio. Ahora, imagínese usted, si es el principio y lo estamos aprendiendo a los 15, 20 años de ser cristianos, quiere decir, nuestro principio no estuvo bien. Una cosa, si yo no diezmo, mi principio no estuvo bueno. Porque a mí lo que primero me enseñaron al principio fue que tenía que diezmar, que tenía que ofrendar, que tenía que traer una Biblia a la iglesia. Es el principio. Aleluya, poderoso el Señor. Luego dice, versículo 2, pues la vida fue manifestada. Cristo, hermano, mire, esto está glorioso, hermano. Cristo se manifestó. Ahora, si la humanidad quiere recibir esa manifestación, ese principio, que lo reciba, sino que no lo reciba. Pero Él ya lo hizo, Él se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Oiga, lo que dice Romanos capítulo número 16. Fíjese, esa es la manifestación de Jesús. Romanos 16, versículo 26. Dice, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Quién? Jesús se manifestó. ¿Por medio de qué? De las escrituras a los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Ahora, hermano, si Él se manifestó a través de las escrituras, a través de la palabra, y a nosotros no nos enseña la palabra, ¿qué está pasando? Que estamos pasando por alto ese principio de la manifestación. Dice, para guiar a las naciones, a los hogares, a las familias. ¿A dónde? A que vivan una vida de fe. Pero para ello tiene que venir el conocimiento de las escrituras. Y si no hay conocimiento de las escrituras, no hay manifestación. Y si no hay manifestación, disculpe la expresión, tal vez un poquito bien centroamericana, estamos en pañales. Todavía no somos padres. Porque no lo hemos conocido desde el principio. 1 Timoteo. Primero Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él se manifestó, ¿en qué dice? En carne. Jesús vino como Dios o como hombre a esta tierra. Como hombre, en carne, así como nosotros. Ahora, oiga lo que dice primera de Juan. Capítulo 4, versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este espíritu del anticristo, el cual, ¿qué dice? Habéis oído que viene, no es de Dios. Hay una versión que dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Versículo 2. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne o
Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿cómo se manifestó Jesús? En carne. Cuando uno está orando por una persona que está endemoniada y el espíritu se manifestó, y hay personas atrevidas que no es muy conveniente preguntar esto. Dice, ¿Jesús vino en carne o en espíritu? El espíritu, rapidito dice, en espíritu. Ahora, ¿por qué el anticristo dice que Jesús vino en espíritu? Porque si Jesús hubiera muerto en espíritu, los espíritus tuvieran salvación y los demonios alcanzarían perdón. Pero los demonios ya fueron juzgados. El diablo ya ha sido juzgado, dice la Biblia. Para ellos no hay redención. Entonces Cristo vino a morir en carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte. Entonces Él se manifestó en carne. Amén. Entonces, hermano, cuando yo no conozco estas manifestaciones, entonces hay algo que está mal en mí. Primera de Pedro, voy a terminar. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Ahora, hermano, ¿qué dice? Eso está bien impresionante. Dice que se sigue manifestando en estos tiempos. Hermano, se manifestó antes, lo conocieron antes, pero Él se sigue manifestando. En otras palabras, Él sigue visitando a sus hijos. Él sigue, hermano, revelándose a sus hijos. ¿Por qué? Porque esas son las manifestaciones que Él tiene. Hermano, mire, el tiempo se nos fue, pero quiero terminar con esto. ¿Sabe una cosa? Saber cuántas veces Jesús no ha llegado a nuestra casa. Tal vez ha llegado, entró a su dormitorio, se salió al de sus hijos y se fue. Y ni siquiera nos dimos cuenta que estaba ahí. ¿Por qué? Porque pensamos que para que Jesús llegue a visitarnos tenemos que ser gente súper santa. Lo que el Señor únicamente pide es que seamos fieles, hermano. Fíjese, ¿cuántas veces esta vez llegó a comer con usted? Y usted tal vez en su corazón, yo no quería comer esto, pero ¿qué voy a hacer? Y Él estaba ahí compartiendo con usted. Ni lo vimos. ¿Por qué? Porque pensamos que esto únicamente sucedió antes, pero que hoy no es el tiempo. Yo creo que les conté una vez. Estaba en California y un hermano me pidió un ride, te lo fui a dejar a cierto lugar. Y me vine, y cuando llegué a una luz, le digo, Señor, yo siento, hermano, yo sentía que Él iba ahí conmigo. Sentía palpable su presencia. Y digo, Señor, disculpa el atrevimiento, pero ¿será que me puedes dar la mano? Y yo extendí la mano, fíjese, y me la tomó, hermano. ¿Sabe una cosa? Ya no pude seguir manejando. Tuve que parquearme, porque fue una unción que vino sobre mi vida. Hermano, esto sucedió en el pasado, pero Él desea seguirse manifestando. Por eso es que en Juan capítulo 20 dice, y el Señor se manifestó a sus discípulos de esta manera. ¿De qué manera? Cuando le dice Juan a Pedro, oye, el que está allá afuera, como que afuera el Señor, le dijo.
Y Pedro se quedó viendo así, dijo, es él. Dice que Pedro se puso su ropa, se la ciñó, se tiró y llegó a donde estaba Jesús. Y cuando llegó, ¿sabe qué encontró? Había fuego, habían brasas y había un pescado ahí. ¿Cómo hizo el Señor para encender el fuego? ¿Cómo hizo para agarrar el pescado? ¿Ya había comido él? Y llegó Pedro, compartió con él. Por eso dice, y él se manifestó de esta manera. Ahora, hermano, el Señor anhela seguirse manifestando. Este es un principio de él. Él se manifestó. Si usted lee la Biblia, se manifestó a Adán, se manifestó a Abraham, se manifestó con Noé, se manifestó con todos ellos, hermano. Y luego con los apóstoles y luego con otros. Y él desea hoy manifestarse a nosotros. Aleluya. Si yo le contara, hermano, algún día lo voy a platicar. Aleluya. Esto nos hace amar a Jesús. Nos hace estar dedicados a Jesús. Saber que Él se sigue manifestando y que Él nos trajo acá para manifestarse a nosotros. Aquí Él anhela manifestarse a nosotros. Hermano, en cada servicio, Él anhela manifestarse a nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Como solo Él sabe hacerlo. Llenando con su Espíritu Santo, dando visiones, dando profecía, hermano, sanando enfermos, libertando a los cautivos. Esa es la forma como Él desea manifestarse. ¿Por qué? Porque siempre lo ha hecho así. El asunto es que nosotros permitamos que estos principios se establezcan en nuestra vida y que Jesús sea el primero. Jesús el primero. Jesús es el número uno. Jesús es el primero para mí. Y cuando Él comienza a oír eso, tú eres el primero, entonces Él va a decir, yo también quiero ser el primero para ti. Así como estamos, tú el primero para mí y yo el primero para ti. Es el principio. Pues, yo me acuerdo que cantábamos un coro en Guatemala, Oscar. Tú el primero, ¿verdad? Tú el primero, el más especial, el heredero de mi corazón. ¿Verdad que sí? Algo así era, ¿verdad? Coro muy, muy bonito. Entonces, Él debe ser el primero, hermano. Porque ese es el principio. Principio. Usted se da cuenta. Está Génesis, principio. Lee el último libro de Apocalipsis o el último capítulo de Apocalipsis. Otra vez, lo último vuelve a ser como el principio. Principio y principio. Eso dice, yo soy el primero y soy el último. No cambio, yo soy el mismo. Entonces, Él está basado a través de principios. Y usted lo comienza a conocer a través de esos principios. Seremos gente bendecida y gente que es visitada por Dios continuamente. Amén. Padre, gracias por las manifestaciones, por haberte manifestado a nosotros. Tú te manifestaste en carne para que pudiéramos verte, para que pudiéramos contemplarte, para dar tu vida en rescate por nosotros. Y así como esta gente, Señor, tuvo el privilegio de verte, de palparte, de escucharte, pedimos esta noche que podamos oírte a ti, Señor. Que puedas endulzar nuestra vida con tus palabras. Oh, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Que nuestros oídos puedan escuchar tu voz en las mañanas, al mediodía, por las noches, en las vigilias de la noche, Señor, podamos escucharte. Que tú nos hables. Manifiéstate a nosotros en el nombre de Jesús. Padre, permite que la manifestación de Cristo
continúe, Señor, con nosotros. Tú anhelas manifestarte a nosotros. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. En el nombre de Jesús, establece principios en nuestra vida para que podamos alcanzar las bendiciones que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Queremos palparte, queremos sentirte, Señor. No importando el clima, no importando lo que tengamos que hacer, que el primero seas tú. Ayúdanos. Pero eso únicamente lo comprenderemos cuando tú te reveles a nosotros. Revélate a nosotros a través de sueños, de visiones. Revélate a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Jesús. Muchas gracias. Te adoramos, te adoramos.